Bienvenidos a un nuevo programa de Periscopio. Hoy vamos a charlar de un tema que no se charla muy habitualmente y que está un poco separado de la coyuntura. Hace un par de meses más o menos empezaron a salir unas notas en El cohete de la luna, escrita por el invitado de Rocco Carbone, sobre la situación de la mafia en Argentina. Yo recuerdo que siempre el tema de la mafia, sobre todo después del Padrino, formó una parte importante de nuestra cultura, aparte de esa italianidad que es parte fuertemente de nuestra cultura. Yo le preguntaba a mis abuelos por qué la mafia no se había desarrollado en Buenos Aires como sí se desarrolló, o en los niveles que se desarrolló en Estados Unidos, ¿no? Y mi abuelo y otras personas en distintos momentos me dijeron que en realidad el Estado lo había resuelto a través de la gestión a partir de sus propias fuerzas de seguridad, la policía, como que de algún modo ese era el espacio que regulaba un poco el delito. Eso lo hemos escuchado muchas veces también a lo largo de nuestra historia, cosa que no pasaba en Estados Unidos. Ahora, hace un tiempo vos venís escribiendo notas que tienen que ver con la mafia en Argentina. Sí, vengo escribiendo algunas notas que tienen que ver o que tematizan la presencia de una mafia en la Argentina. Ah, de una sola. De una sola. ¿Hay muchas mafias? Hay mucha mafia en el mundo. El concepto mafia se ha generalizado mucho en el mundo. En Italia tenemos históricamente 4 mafias. La Cosa Nostra, que era la Yankee, la más conocida, vinculada con una región, que es una isla de Italia, que es Sicilia. Luego está en la zona de Nápoles, de Campania, la Camorra. En Puglia, que es una región más chiquita del sur de Italia, está la Sacra Corona Unita, y yo hablo de la 'Ndrangheta, que es la mafia calabresa. Calabria es la región más sureña de la península de Italia, luego de Sicilia. ¿Por qué es la menos famosa que las otras, que la Camorra, que la Cosa Es la, Nostra? es la menos famosa, pero es la más globalizada actualmente, básicamente porque la primera mafia más importante que tuvo la hegemonía del crimen organizado italiano en Italia y en el mundo fue la Cosa Nostra, durante 100 años de historia. Toda esta mafia que acabamos de mencionar tienen casi 200 años de historia. Durante 100 años de historia la hegemonía la tuvo la Cosa Nostra entre los vínculos entre Estados Unidos y Sicilia, y durante esos primeros 100 años de historia, las mafias nacen más o menos a fines de 1800. En los primeros Hay 100... una cosa, te interrumpo Sí. por esto para ordenar esto. Un poco lo que vos decís en tus artículos, que también la mafia es bastante contemporánea y está vinculada a la desunión de Italia y no la constitución de un Estado general, por eso también lo vinculo a esto que hablaba yo con mi abuelo de alguna manera. Ahí se hace fuerte la mafia en Italia, en ese espacio donde todavía no estaba unificada. Bueno, la mafia aparece en el mismo momento histórico y aparece en el sur de Italia, o sea, en esa franja geográfica que va de Nápoles a Palermo, sur de Italia, y aparece en el momento de desarticulación de un régimen, de un orden político que fue el Estado feudal de los Borbones. Bueno, en ese momento, cuando los Borbones se caen, implosionan, y antes de que se articule el Estado liberal, burgués, moderno, en ese momento unos sujetos sociales que antes estaban a las órdenes de un señor feudal, se encuentran libres. Eran los que iban a cobrar, debían ser, Que los cajeros. iban a cobrar, se ocupaban de la violencia privada del señor, eran una especie de bandas armadas, pequeños ejércitos. Bueno, cuando implosiona el régimen Borbón, y antes de que el Estado unitario, italiano, liberal, burgués, moderno, se constituyera como tal, esos sujetos sociales y políticos ven que hay un vacío de sentido. El vacío de sentido es la violencia, y se apropian de la violencia privada, y sobre la violencia privada construyen una herramienta de trabajo y también una herramienta ideológica. ¿Definís violencia privada como oposición a qué? Digo, porque suena raro, violencia privada. Sí, bueno, es una buena pregunta esta, efectivamente. Hay que hablar de violencia privada porque nosotros, en el Estado liberal moderno, estamos acostumbrados a que la violencia es propia del Estado, es pública, efectivamente. Pero en Italia, y en la Argentina también, luego podemos hablar de eso si te parece, hay estas bandas armadas que cuando se liberan de un señor feudal hacen propia la violencia privada y empiezan a disputar el monopolio
entre la violencia privada y la violencia pública que de incumbencia del Estado italiano. Claro. Uno lo puede imaginarse mucho en América Latina también a partir de, no sé, de las peleas entre grupos narcos que disputan zonas y que muchas veces tienen sus propios ejércitos. Incluso en la caracterización que se hace en Netflix de los latinoamericanos, en general, cada uno de nosotros participa de algún tipo de cartel de alguna manera, si no, uno es extra nomás en la vida. Sí, solo que en el caso del narcotráfico es un rubro de negocios, de la 'ndrangheta y de las mafias en general. O sea que cuando hablamos de narcotráfico no hablamos necesariamente de crimen organizado, institucionalizado, que son las mafias, ¿sí? Entre ellas la 'ndrangheta. En general, cuando alguien le dice otro mafioso, tiene un calificativo como algo negativo, ¿sí? Ajá. Estaría bueno definir claramente a qué te definís vos cuando decís una mafia para sacarlo solamente de la connotación negativa o como el insulto, ¿sí? ¿Qué capacidad tiene organizativa la mafia? Perfecto. Cuando hablamos de mafia yo creo que hablamos de tres cosas. Hablamos de una historia, ¿no? Una historia común. Luego hablamos también de ciertas racionalidades vinculadas con la violencia privada y eventualmente como la violencia privada se puede volver pública. Y luego el tercer elemento que me parece que es el más importante, que cuando hablamos de mafia hablamos de una cultura, de una mentalidad, de valores individuales y colectivos. Ahí, en algunos artículos, yo cuando leía tus artículos, digo, ¿hasta dónde es lo mafioso y hasta dónde es lo italiano? ¿Sí? Porque todos nosotros tenemos mucho de cultura italiana. La amenaza dentro de las familias italianas funciona con los chicos, entre parientes, digamos. Sí. Y yo decía, bueno, ¿hasta dónde esto efectivamente está vinculado exclusivamente a una cultura que es mafiosa o hasta dónde permeó a la italianidad en su conjunto, por decirlo así? Sí, a ver, efectivamente, ese es otro tema interesantísimo. ¿Cuál es el tema interesantísimo? ¿Cómo la mafia llegan a la Argentina? La mafia llegan a la Argentina, o las distintas formas mafiosas, a través de los procesos inmigratorios, de las inmigraciones económicas o políticas, de las 2, 3 olas inmigratorias que tuvimos entre Europa y las Américas, a la Argentina, entonces llegan así los mafiosos. Y esa cultura impregna lo que podríamos llamar la mentalidad, la cultura, los valores nacionales. Hay una cantidad, es nuestra madre tierra. Una cantidad imprecisable de descendientes de italianos en la Argentina. Y como digamos, la mafia es el crimen organizado, para mucha población prefiere el crimen organizado que el crimen desorganizado. En general, el crimen desorganizado es lo que muchas veces se plantea como caos, y el crimen organizado pareciera que de algún modo da un orden. La mafia es un crimen organizado a gran escala. ¿Qué quiere decir a gran escala? Que funciona en todo el mundo, desde Australia hasta la Argentina, desde Noruega hasta Estados Unidos, y estamos hablando del crimen organizado, porque en oposición a crimen desorganizado hay bandas, efectivamente, que no responden a ningún tipo de orden. La mafia es un crimen organizado a gran escala que se ocupa de muchos rubros. ¿Cuáles son esos rubros? Rubro de negocios. El narcotráfico es uno. Como decíamos antes, la 'ndrangheta hoy en día es el cartel de distribución más importante de cocaína y heroína en Europa, vinculada con distintos carteles latinoamericanos, mexicanos, colombianos, vinculado con el narcotráfico argentino. En la provincia de Buenos Aires hay 3 ndrinas, es una palabra en dialecto calabres que quiere decir clanes. ¿Sí? Hay 3 clanes en la provincia de Buenos Aires que se ocupan del narcotráfico. ¿Cuáles son? Son Piero Malli, que es un apellido de Gioia Tauro, luego Ierinò y Mazzaferro de Gioiosa Ionica y el último en Morabito de África. Esas son investigaciones que se llevan, digamos, ¿cómo sabemos esos nombres, esos apellidos? Lo sabemos porque hay investigaciones en Italia que se llevan a cabo de manera conjunta en la Argentina y está probado que en la provincia de Buenos Aires hay estos 3 clanes que funcionan, no son los únicos. ¿Y entre ellos hay paz? Yo diría, no, la verdad que no podría responder con precisión a esta pregunta. Tiendo a pensar que sí. Porque si no correría... Tiendo a pensar que sí, tiros. porque efectivamente hay un sistema ordenado, no hay un sistema desordenado. Vamos a ir a un corte ahora, Rocco, y después vamos a hablar de cómo vos de algún modo vas vinculando este momento político, por lo menos en las últimas notas que escribiste en El cohete de la luna,
y tus investigaciones acá en la universidad también, con este momento político puntualmente. ¿Por qué te llama la atención en este momento político y no anteriormente? Porque estas organizaciones también son de muchos años atrás. Vamos en un corte y después seguimos charlando con Rocco Carbone, investigador, docente de acá de la Universidad Nacional General Sarmiento, que viene escribiendo una serie de artículos en el portal El Cohete de la Luna sobre el tema de la mafia. Así que, Rocco, seguimos en un instante. Muy bien. Seguimos aquí en Periscopio con Rocco Carbone, charlando sobre mafias en el día de hoy, aquí en Periscopio. Y vamos a hablar un poco de la Argentina. Vos empezaste a trabajar o a publicar por lo pronto, o a poner en consideración pública temas de la mafia y de algún modo muy vinculada a la coyuntura, al actual gobierno de Macri, que obviamente nos lleva un poco a la imagen de Franco Macri, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo vinculaste? Fue una intuición. Bueno, la investigación académica en general nace así, ¿no? A partir de una intuición. La intuición, ¿cómo se verificó? Se verificó a partir del propio apellido de la familia presidencial. Macri, cuyo apellido en italiano se pronuncia con un acento en la I, que es Macri, y viene de una zona de Calabria, el apellido Macri, de la zona más sureña de Calabria, de Reggio Calabria. Y en esa zona más sureña de Calabria, de Reggio Calabria, hay un clan que se llama el clan Macri. Ah, mira. Qué curioso, porque viene de la misma zona geográfica de donde viene la familia Macri. Esa fue la primera intuición. Escribí un artículo en página 12 sobre ese vínculo, no necesariamente un vínculo de parentesco entre la familia presidencial y el clan mafioso ndranguetista Macri, porque no sé en realidad si hay un vínculo de parentesco, un vínculo familiar, pero sí me empezó a llamar la atención la presencia de ciertas lógicas dentro de la teoría del Estado de Cambiemos, que tienen un signo mafioso. Por ejemplo. La familia. Sí. Creo que hay una lógica familiarista. La mafia, o la 'ndrangheta en general, pero podríamos decir las mafias, tienen la violencia privada, la sitúan sobre un espacio que es el espacio familiar. Y luego la familia mafiosa se amplía sobre la familia natural, se amplía sobre la familia mafiosa a partir de reglas de parentesco, de matrimonio, por ejemplo, o bautismos. Bueno, esa lógica familiarista, ¿cómo la vemos presente en la vida política argentina? A través, por ejemplo, del funcionariado de la Alianza Cambiemos, funcionario de primera línea que el propio Macri elige entre amigos, vínculos ultracercanos, primos. Luis Caputo, ¿te suena? Sí, sí. ¿Qué cargo tiene actualmente? No, es un amigo, hermano de un compañero de la escuela. No, bueno, Luis Caputo tiene es el primo de Nicky Caputo. Claro. Y tiene un cargo importante dentro del Estado argentino. Pero ahí se da una cuestión que es bien interesante, porque por un lado, efectivamente, como decís vos, pero al mismo tiempo hay una tradición nuestra, y vuelvo sobre la italianidad, digo, los Campanelli se me viene a la cabeza, ¿no? La familia Falcón, digo, esta cuestión de que la familia para los argentinos en general es, hasta diría, como un atributo positivo, más allá de esta cosa que vos efectivamente marcás. Sí, la familia, podríamos decir que en la Argentina es un atributo positivo, pero en este caso la familia tiene un sentido político, porque no son vínculos afectivos, sino que los vínculos afectivos tienen un sentido porque se activan esos vínculos afectivos dentro del entramado institucional, del poder, del Estado. Y entonces Luis Caputo es el presidente hoy en día del Banco Central, o por ejemplo Miguel Braun, que es el primo de Marco Peña, que está en la Secretaría de Comercio, o estuvo en la Secretaría de Comercio. Entonces ese entramado familiar pasa a tener un sentido, un significado institucional. Aparte de la familia, ¿qué otra cosa más encontrás vos en cuanto al análisis de esta situación? Otra lógica es la lógica de la violencia privada que se vuelve pública. Ahí quiero poner una notita a pie de página, que es la siguiente. En Italia, la mafia siempre copó parte del Estado, pero porciones. En Palermo,
La democracia cristiana tuvo un alcalde vinculado con Cosa Nostra, Vito Ciancimino. Durante uno de los gobiernos de Forza Italia de Berlusconi hubo un senador, Marcello Dell'Utri, vinculado, fundador con Berlusconi de Forza Italia, que fue senador de la República. Pero en Italia, donde nace la mafia, nunca hubo un gobierno cuyo presidente tenía lógicas mafiosas. Me parece que en la Argentina estamos frente a un fenómeno que ha aumentado su poder, que ha dado un salto, porque el propio presidente viene de una cultura vinculada con la mentalidad calabresa y además ciertas políticas o cierta lógica, cierta racionalidad tienen vínculos con la mafia. Otra lógica que te decía es la violencia privada, que se institucionaliza y se vuelve pública. ¿Y dónde la vemos en funcionamiento? En el ministerio que conduce Patricia Bullrich. Y yo creo que ahí tenemos tres tipos de violencias: la amenaza, la violencia descarnada y la represión. Me parece que el gobierno de la Alianza Cambiemos nos ha acostumbrados a estos tres tipos progresivos de violencia. Es un gobierno con cuyas políticas amenaza permanentemente el campo nacional y popular o la clase trabajadora. Por ejemplo, con cordones policiales, a través de los troleos, los trolls que están situados en el Ministerio de Modernización. Luego, el segundo peldaño, el segundo matiz, es la violencia descarnada, que la vimos también permanentemente desplegada en el espacio público. Cuando se discutió la reforma previsional, por ejemplo, o en 2017 con la marcha de mujeres, donde vimos en la ciudad de Buenos Aires racias policiales. Y luego la represión, que es el punto más álgido, el punto más alto de esa lógica de la violencia privada, ahora institucionalizada, que la vimos básicamente en movimiento, en estado de actividad, con la desaparición y luego la muerte de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, con los manoseos permanentes sobre presos políticos como Milagro Sala. Bueno, esa... Pero de todos modos ahí, digamos, yo vuelvo sobre este punto, digamos, también este gobierno, más allá de esta caracterización que hace, también tiene, digamos, sus raíces en situaciones similares que se han dado en otros momentos históricos en la Argentina, donde no necesariamente uno podría caracterizarlo, o por lo menos no se lo caracterizábamos hasta ahora, como las marcas de la mafia en Argentina. Digo, desapariciones hubo, violencia, represión, incluso durante el gobierno kirchnerista también hubo situaciones de represión, en algunos casos discutidas si era porque se les iba de las manos la fuerza de seguridad o lo que fuera. Es decir, también ahí hay una porosidad y una cultura establecida, más allá de la voz de mando de la investidura presidencial puntualmente. ¿Cómo lo ves vos eso? Lo que yo digo es que la teoría del Estado de Cambiemos tiene muchos elementos, tiene mucha lógica metida adentro. Una lógica vinculada con la vieja oligarquía vacuna y terrateniente. Digo, si uno mira, por ejemplo, Peña Brown. El apellido Peña Brown tiene por lo menos 200 años de historia en este país. Si miramos la literatura argentina, a Viñas, a los dueños de la tierra, ahí aparece un personaje que se llama Brun. Era un matón que mataba a anarquistas, trabajadores anarquistas. Con manoseos propios de la lengua literaria, Brown se convierte en Brun. Entonces, hay un elemento oligárquico, indudablemente en la teoría del Estado Cambiemos. También hay un elemento vinculado con la dictadura, a través de los cuadros civiles de la dictadura. Hay un elemento también vinculado con lo que podemos llamar cultura mafiosa. Me parece que en esa teoría del Estado se vinculan todos estos elementos, están en estado de tensión en algún momento, en estado de diálogo en otro, y me parece que no lo vimos hasta ahora porque esas racionalidades funcionaban en ámbitos más chiquitos. Boca, por ejemplo. Solo que Boca lo vinculamos con la racionalidad mafiosa vinculada con un club de fútbol, que a Macri le dio mucha visibilidad. Sí, sin duda. Le dio mucha visibilidad y además puso en estado de diálogos dos culturas. La cultura inmigratoria de raíz italiana y la cultura nacional y popular, podríamos decir, ¿no? Con el club de Boca. Luego, después de esa plataforma, saltó al PRO, formó el PRO y tuvieron 10 años de experiencia política en la ciudad de Buenos Aires, y luego de esa experiencia política saltaron al gobierno
de todo el país. Entonces, digo, me animaría a decir que no la vimos pertinentemente porque se movía en ámbito más acotado de la vida social, política o cultural argentina. Vamos a ir a un corte ahora y después vamos a retomar contando o viendo o preguntándote, Rocco, porque a mí todavía me resulta a veces increíble poder entrar en esa lógica de poder ver la política argentina dentro de este esquema. Quizás se me resulta más fácil pensarlo para otros países de la región, para Italia, quizás algún otro país europeo, pero a veces me cuenta, obviamente encontrar estos elementos que vos marcás, los veo claramente y a veces no sé hasta dónde son mafiosos o son casi de cualquier vecino que vive por aquí. A uno le da un poco esa sensación. Pero, pero te quiero preguntar sobre la cuestión más internacional, si efectivamente estos elementos que vos ves acá de este gobierno, cómo se vincularían a esta cuestión del crimen organizado a nivel global. Y después, cómo está viendo las elecciones, porque es una pregunta que nosotros hacemos en todas las entrevistas y obviamente me interesaría saber tu opinión, ¿te parece? Muy bien, excelente. Vamos a un corte y enseguida volvemos aquí en Periscopio. Bueno, seguimos charlando con Rocco Carbone. Debo reconocer que a veces las peleas entre Mauricio y Franco yo mucho no las creí, por más que incluso hubiesen sucedido, tanto el éxito de El Padrino como Los Sopranos, ¿no? También en algún momento, tan caros a nuestra cultura, siempre tan cercanos, tan familiares. Todos tenemos algún abuelo o un amigo de un abuelo que se parece a Don Corleone, irremediablemente, de alguna manera, con lo cual hay hasta una cuestión afectiva propia de nuestra cultura, por lo menos en la zona del Río de la Plata, donde está más el gringaje, por decirlo así. Ahora, no termino de entender yo ahí cómo sería la vinculación de este espacio más mafioso local, digamos, con el crimen organizado a nivel internacional. Bueno, ¿Qué tenemos ahí? negocios especulares, A ver. diría. Uno de los grandes negocios de la familia Macri, a través de algunas empresas, fue el negocio del correo, ¿no? Actualmente, la familia presidencial, a través de SOCMA y Sideco, tiene una cuenta abierta con el Estado, o sea, una deuda abierta con el Estado argentino, con el Estado nacional. Bueno, ¿quién es el abuelo de Mauricio Macri? Es un tipo que se llama Giorgio Macri, que es el señor que llegó a la Argentina. ¿Quién fue Giorgio? Fue un calabrés que se fue a Roma y se casó con una señora de la aristocracia romana. Ah, mira vos. Fue un empresario fascista de la campaña fascista en Abisinia, en África, y ¿de qué se ocupaba en sus negocios? Entre sus rubros tenía la administración del correo, no de Italia, sino de la región más importante de Italia, que es el Lazio, la región de Roma. ¿Es casualidad que, por ejemplo, la familia Macri siga teniendo acá en la Argentina y se siga ocupando de la administración del Correo Nacional? Es una pregunta que dejo abierta para que la contestemos en algún momento. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es la energía eólica. La energía eólica en la Argentina hoy en día es un negocio. Es un negocio importante, es un negocio que no cuenta con ningún marco regulatorio y también es un negocio vinculado con la familia Macri. Vos me dirás, ¿cuál es el vínculo con Italia o cuál es el vínculo con Calabria? Para ir a Calabria desde Buenos Aires hay que llegar a Roma y luego de Roma, en un vuelo de unos 50 minutos o un poquito más, se llega a un lugar que se llama la Mezzia Terme. Cuando uno aterriza a la Mezzia Terme, ve un panorama muy bonito. De un lado está el mar Mediterráneo, y del otro lado están unas montañas. Y en las montañas está lleno de molino de viento. El mismo paisaje se puede encontrar acá en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en distintas zonas, una en la zona de Bahía Blanca, donde efectivamente se ven esos mismos molinos de viento. La energía eólica, que es un negocio vinculado con empresas vinculadas al grupo Macri, como te decía, no cuenta con ningún marco regulatorio, entonces se puede hacer lo que se quiera en la Argentina con ese tipo de energía renovable. O sea, lo que vos ves ahí es una vinculación en una serie de negocios, en general con poca normativa del Estado,
y donde se dan algunas regularidades en este tipo de negocio en distintos lugares del planeta. En este caso vos ponías el ejemplo de Italia y de Argentina. Bueno, cambiamos el eje y vamos al momento final. Vamos. Le preguntamos siempre, vos sos filósofo, sociólogo, politólogo, No, de todo no, un poco. nada de todo eso, pero bueno. ¿Cómo te definís ahí? Trabajador. Dale. Trabajador de la Universidad Sos un Nacional trabajador de la de universidad, Sarmiento. pero tenés un papelito que tu mamá se puso orgullosa cuando lo recibiste. Imagino que sí, habría que preguntarle a ella. Y nada, si no le voy a preguntar a tu hija eso. Bueno, ¿cómo estás viendo las elecciones? Yo creo que es un momento clave de la vida política nacional, un momento clave de la vida argentina. Va a ser un año muy difícil. Un año muy difícil si el campo nacional y popular quiere ganar las elecciones en la Argentina. Y va a ser un año muy difícil porque en este año hay una sola estación de tren y un solo tren. Si perdemos la estación del tren y el tren, habrá que esperar 4 años más. ¿Qué es lo que quiero decir? Que realmente creo que en la Argentina en 2019 y por ende en la América Latina de 2019 lo que se juega es la historia. Y no lo puedo decir de manera más precisa, pero me parece que jugamos en el ámbito de la historia. Cuando digo historia no me refiero a una disciplina, no me refiero a la historia que damos, que enseñamos en la escuela, en la universidad, sino que me refiero a la lucha de clases. Me parece que los actores de esa historia somos nosotros, nosotras. ¿Quiénes somos nosotras y nosotras? Todos los actores, todos los trabajadores, trabajadoras que estamos contenidos en el campo popular, nacional y popular, que formamos parte de la clase trabajadora y que padecimos durante casi 4 años, van siendo creo 3 años y medio, las políticas explícitas del macrismo en contra de la vida del campo popular, que han precarizado la vida del campo popular, de la clase trabajadora, que han articulado una división tajante entre vidas que valen y vidas que no valen nada, vidas descartables, vidas basureables. Bueno, me parece que si pudiéramos configurar una articulación en unidad de la clase trabajadora o del campo nacional y popular, podríamos tal vez ganar esa pulseada en la historia. No va a ser fácil desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque el macrismo nos ha demostrado que no es una experiencia política que llegó para robar todo lo que podía robar en un tiempo breve. Desde mi punto de vista es una experiencia política que quiere ser hegemónica, que quiere gobernar la Argentina, que tiene un sentido de los negocios puesto sobre el Estado y además está situada en un contexto continental propicio. Hubo en el siglo XXI latinoamericano hubo 4 golpes de Estado, en Haití, Honduras, Paraguay, Brasil, o sea hay un avance de la derecha enorme y también hay una disputa por la hegemonía del capitalismo entre Estados Unidos, que quiere mantener ordenado lo que llamamos el patio trasero, América Latina, y del otro lado del globo, geográficamente pero no políticamente, hay una disputa por la hegemonía del capitalismo conducida por China y Rusia. Entonces me parece que la elección de la Argentina hay que mirarla en el contexto latinoamericano y en el contexto mundial. Y Macri, o la alianza Cambiemos, me parece que va a hacer de todo para mantener el poder y para destruir los candidatos que vienen del campo nacional y popular. Los candidatos, las fórmulas, las candidatas, que va a hacer de todo para mantener la conducción de este país. Esa es mi impresión. Rocco, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado hoy aquí con nosotros y nos encontraremos brevemente aquí la semana que viene seguramente en el Periscopio TV. Nos encontraremos en este Facebook Live que nos pone por streaming todas las semanas y nos acerca a ustedes. Adiós.